Ay, hola. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Les comentaba, en este ámbito, en este debate, me gustaría dos cuestiones para dejarles planteadas sobre el Parlasur específicamente. La primera que tiene que ver justamente con el ámbito de actividad del Parlasur, las actividades, la legitimidad del Parlasur específicamente a lo que hace a la institucionalidad democrática de nuestros países. Alguna reflexión creo que seguramente van a poder acompañar acerca del rol de los parlamentarios, de los legisladores del Parlasur, diputados del Parlasur. Y algo que específicamente me interesa es cómo construir instituciones fuertes sobre cimientos débiles. Es decir, en marcos institucionales donde nuestras instituciones son débiles, nuestras instituciones democráticas son débiles y específicamente el Parlasur es una institución débil que no hemos sabido fortalecer. ¿Cómo hacemos para fortalecer justamente la institución y también para que esto fortalezca la democracia de los países miembros? Así que para no repetir lo que dije antes con micrófono apagado, muchas gracias Civil por organizar esto junto con Juan Bataleme, y gracias a todos los precandidatos por acompañarnos, y desde ya muchas gracias Juan, y repito, me gusta mucho volver a ver caras conocidas después de tanto tiempo y que nos veamos siempre jóvenes y vuelvo a decir esto que decía Civil, así queda grabado y se escucha, la parte del ámbito plural con respeto y tolerancia más allá de nuestras diferencias políticas. Muchas gracias a todos, gracias Juan, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, yo quiero ser breve. Este evento durará 1 hora, 1 hora y cuarto máximo. Sé que Juli se tiene que retirar un poco antes, así que igual Wi-Fi tenés por todos lados, así que no va a haber problema. Quiero agradecer primero a alguien a quien no suelo agradecer mucho, pero que es un apoyo central en todas estas actividades, que es Axel Godoy, que realmente nos ayuda muchísimo con todo esto. Este es el primer agradecimiento. Sin él no habría flyer, no habría esto funcionando, y muchísimas gracias. Segundo, a una UCEMA que transforma y que ha entregado a la ciencia política, a las relaciones internacionales, todo el liderazgo, a las mujeres, así que esto es algo muy, muy entretenido, muy interesante. Verla a Constanza ahora Constanza se va a vengar conmigo y me va a hacer sufrir todo lo que le hice yo sufrir a ella en la UADE, así que vamos a divertirnos mucho. Bienvenida a esta casa, es un placer, Connie, y gracias, porque apenas te llamé y te conté de este evento, dijiste voy a estar ahí, quiero estar, quiero saludar, quiero dar la bienvenida, así que gracias Connie por este primer apoyo que recibimos en estas actividades. Y gracias, Civil, por poner el OPEX. Dadas, dichas esas gracias, a dos personas quiero contar un poco la iniciativa. Primero a Franco Metaza y a Lourdes Puente, que fueron los que me trajeron la iniciativa por distintos canales, y dije, listo, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo en la UCEMA. Y después, automáticamente, cuando le escribí a Paola Di Chiaro, cuando le escribí a Julieta, y cuando invitamos a Raúl Godoy del FIT, todos dijeron que sí. Lamentablemente una cuestión personal complicó a Raúl Godoy, y después llegó Patricio Villegas, que nos pasó el contacto Lourdes Puente, y de repente logramos algo que estábamos buscando y que sabíamos que no teníamos, que era que faltaba pluralidad. Queríamos tener de la izquierda a la derecha, puesto en términos del siglo XX, pero en realidad queríamos tener todas las voces. Así que Patricio, Raúl, aunque no estés, Lourdes, Julieta, Paola y Franco, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. La primera pregunta tiene que ver con lo que decía Connie. Vamos a empezar por Patricio y seguimos en esta línea. Les pido que mantengan los comentarios lo más cortos posibles. Es ¿por qué el Mercosur, por qué el Parlasur, y qué nos aportaría a nosotros el Parlasur en caso de que ustedes lleguen a esa posición? ¿Qué nos suman? ¿Qué harían? ¿Cómo nos harían mejor país y mejor región? Esa es la pregunta. Hola. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación.
Creo que el Parlasur ha tenido mala prensa, es decir, como decía, la verdad me parece falta de desconocimiento entre las cosas que escuché de muchos periodistas, incluso periodistas importantes. Se reían porque había tenido nada más que 3 reuniones al año. En realidad, ahora ya tuvo 4. El Parlasur tiene programado 10 reuniones al año. No se reúnen los meses de enero y de julio. Y si vemos que tuvo 4 reuniones y vemos la institucionalidad del órgano, ha superado, lamentablemente, ¿no?, a la Cámara de Diputados de la Nación, que se reunió 3 veces, al Senado de la Nación, que se reunió 2 veces al año, y ni hablar de la legislatura provincial, que casi nunca se habla, pero prácticamente en 4 años, si se reunió 3 veces, es mucho. Es un organismo, el Parlasur, que fue creado por la gente, por supuesto, de Mercosur. Estaban funcionando en forma todavía no armónica y crearon, es decir, se trataban los temas de las competencias del Parlasur, pero decidieron darle forma de un cuerpo orgánico a fines del 2005, empezó a funcionar en el 2007, y como todo nuevo organismo lleva tiempo. Ahora tiene mucha actividad. Está conformado por bloques, es decir, no por bloques por países, sino está el bloque progresista, más que nada por afinidades ideológicas. El bloque progresista lo forman los parlamentarios kirchneristas, los parlamentarios de Lula y del oficialismo venezolano. Después está el bloque Integración, que lo forman la gente del Partido Blanco de Uruguay, la gente del Partido Colorado de Paraguay y la gente de Juntos por el Cambio en este momento. Y la verdad que está trabajando muy bien, es decir, se ha sumado también en reuniones con el Parlamento de la Unión Europea, eso también le ha dado un impulso, y algo que es muy importante y que la Argentina lamentablemente lo ha descuidado, que es la importancia de las relaciones internacionales. Nosotros acá tenemos un montón de problemas que lamentablemente desperdiciamos, no solo en organismos de este tipo regionales, sino también en las comisiones mixtas, bilaterales. En general todos los países, hasta países tal vez de menor trayectoria que la Argentina, vienen con todos los requerimientos de su país, estamos hablando del sector privado, y la Argentina en general no lo hace. Es decir, no sabemos qué necesitan los productores por ahí de Salta, de Jujuy, de Mendoza, de La Rioja. Hay un desconocimiento bastante importante. Me decían una vez los productores mendocinos, decían, nosotros nos acercamos al gobierno porque desde Chile, digamos, ayudan, digamos, a los productores de vinos, buscándole mercados, buscándoles oportunidades de exportación, y nosotros nos acercamos y nos mandan la FIP. Entonces, son un montón de cosas que tenemos que tratar de solucionar. En cuanto al desconocimiento, también que decían, ¿por qué hay un proyecto de una diputada nacional que decía, ¿por qué tienen que ser electos y no son representantes de las cámaras
de diputados como hace Brasil y Uruguay. Bueno, ese es un desconocimiento de la norma que creó el Parlamento del Mercosur. Los cargos tienen que ser elegidos por el pueblo. Hasta ahora los únicos que lo han normalizado es Paraguay y Argentina, pero Brasil y Uruguay, que están mandando a sus diputados, en breve ya los van a elegir. Entonces no es que uno es optativo esto, no. Eso hay un reglamento de los parlamentarios del Mercosur que dice que tienen que ser elegidos por el pueblo. No sé si respondí la pregunta, porque tampoco quiero seguir hablando y quitarle espacios al resto, ¿no? Muchas gracias. De nada. 5 y después así seguimos. Gracias. Bueno, hola, buen día a todos. Mi nombre es Julieta Altieri. Yo soy precandidata por la lista de la Fuerza del Cambio de Patricia Bullrich dentro de la Alianza de Juntos por el Cambio. Primero, agradecer este panel que me parece excelente, el debate de ideas, creo que desde ahí se construye. Segundo, reconocer el esfuerzo que tiene la lista que yo formo parte, porque yo entiendo en este desconocimiento del Parlasur del que estamos hablando, muy poca gente sabe que la lista de diputados o de precandidatos a diputados para el Parlasur es una lista nacional. Quiere decir que esta lista se vota exactamente igual en todos los distritos, y nuestra lista está conformada por precandidatos de todas las provincias argentinas, lo cual es un trabajo enorme para conseguir candidatos en cada una de ellas para que todos estén representados y no haya una sub- o sobrerepresentación de alguna otra. Dicho esto, agradecer también el reconocimiento al trabajo de la gente joven, que muchas veces en política a veces falta. Yo estoy acá hoy porque la gente con la que trabajo reconoció mi trabajo, siendo incluso, creo que la más joven de toda la lista. Pero para hablar un poco más de lo que implica la integración o la pregunta que hacía Connie al principio, me parece que hay mucho para trabajar, arrancando por la desinformación, que empieza en los medios pero que termina en la gente joven, que no sabe qué es el Parlasur, pero también es un error de quienes conforman el Parlasur hoy y de quienes tienen que encargarse de difundir esta información para que no haya noticias falsas y que se sepa también qué es lo que hacen, porque la labor del Parlasur, que es la labor de la integración regional, es muy importante por un montón de cosas que no se saben, y un poco la tarea, en mi opinión, y tomando un poco lo que mencionaban antes, es, bueno, la importancia de las relaciones internacionales, que a veces radica o parece muy, muy lejana. La importancia es, bueno, ¿cómo le explicamos a la gente común por qué la integración regional es importante y cómo eso le cambia la vida? No solo a la gente común, también a los productores, porque al final del día el Mercosur en principio es una integración económica que nosotros queremos que eventualmente avance y sea una integración política. Pero hay muchas cosas que tenemos que hacer, como por ejemplo, no sé, hoy el Parlasur, y es un mea culpa que desde nuestro espacio tenemos que hacer, no quiero decir que lo dejamos estar, pero no le dimos la importancia que el Parlasur merecía, y fue ocupado por este bloque que, como bien comentaban antes, está conformado por los diputados del Parlasur, del kirchnerismo, del PT, y hubo una situación con los diputados Parlasur de Venezuela. Es un error nuestro que eso ocurra, porque es en el Parlasur donde nosotros tenemos que levantar la bandera de la democracia, los derechos humanos y la libertad, además de laburar, y trabajar cosas que tengan que ver con integración económica, ¿no? Pero una de las banderas del Mercosur es justamente la elaboración de la Carta Democrática y de los valores democráticos, que hoy no se está cumpliendo. Y una de las cosas que podríamos hacer por ejemplo, no quiero extenderme mucho, pero doy un ejemplo de una propuesta que podríamos tener para mejorar esta situación y aumentar los cimientos institucionales en términos y calidad democrática. Hoy la cláusula democrática del Parlasur es bastante ambigua, podríamos decir, pero todos los países miembros del Mercosur y obviamente del Parlasur son países firmantes de la Carta de San José, del Pacto de San José de Costa Rica, que establece muy claramente qué es y qué no es una democracia. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer para aumentar la calidad democrática de los miembros del Parlasur y que no vuelvan a ocurrir cosas como la que ocurrió
con la situación de Venezuela, o incluso ahora si Brasil se decide a aprobar la incorporación de Bolivia, es ajustar esta cláusula democrática y establecer que los valores o las condiciones democráticas que el Mercosur va a tener en cuenta van a ser las del Pacto de San José de Costa Rica, del cual todos los miembros del Mercosur somos firmantes. Y con esto paso el micrófono. Ahí está prendido, sí. Bueno, buenos días a todos, a todas quienes están acá en el auditorio. Mi nombre es Franco Metaza, soy precandidato todavía al Parlamento del Mercosur por Unión por la Patria. Y yendo un poco a la pregunta que hacía Juan, ¿por qué el Parlasur y qué nos puede aportar? Yo creo que el Parlasur es imposible separarlo del Mercosur en un principio, ¿no? Tenemos que entender que el Mercosur es un órgano de integración regional que tiene un anclaje institucional de vieja data, podemos decir, desde el año 91, y que siempre tuvo una visión netamente mercantilista, estuvo circunscripto a negociaciones arancelarias y hoy es importante que tenga un ámbito de debate político. Yo no puedo entender o no puedo comprender que haya política exterior solamente pensada por burócratas o técnicos que negocien cuestiones arancelarias y económicas sin tener una caja de resonancia política. Yo entiendo que la política debe ser la que rija eso y el Parlasur es el ámbito indicado para que se dé ese debate político. Así que es una buena noticia que volvamos a elegir parlamentarios del Mercosur después de estos 4 años de limbo, ¿no? que con mucha honestidad reconocía la candidata que me precedió en la palabra. ¿Qué nos puede aportar como país, como región? Bueno, el mundo en el que estamos es un mundo de grandes potencias, es un mundo de bloques económicos. Los países no están relacionándose en el marco de la bilateralidad, por el contrario, se están relacionando en el marco de la multilateralidad hace ya un par de décadas, y es desde ahí desde donde nosotros tenemos una plataforma para poder pensar cómo insertarnos en el mundo en suma desde el Mercosur. Un Mercosur que está creciendo, que Bolivia está a punto de terminar de ser socio pleno. Y pienso rápido y ya para terminar en los desafíos que tiene la región y pienso en el acuerdo Mercosur-Unión Europea que tanto estuvo en boga en este tiempo, que es algo que en algún punto es una cuestión de Estado, que empezó a negociar el gobierno de Mauricio Macri y no puedo pensar en ese acuerdo Mercosur y Unión Europea sin que haya un debate político pluripartidario en el marco del Parlasur con todos y todas los que nos vamos a sentar ahí a partir del 10 de diciembre, que vamos a estar elegidos directamente por nuestros pueblos. Así que creo que este tipo de ámbitos son muy buenos y que evidentemente, como todo proceso de integración regional, como decía el precandidato de La Libertad Avanza, son procesos complejos. Yo creo que el Parlasur dio 2 pasos para adelante, dio un paso para atrás y afortunadamente está a partir de este año dando de nuevo pasos para adelante. Bueno, buenos días. Gracias a todos y a todas por estar y por venir. Soy Lourdes Puente, yo soy precandidata a parlamentaria del Parlasur, pero por el distrito de la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia del resto, que como explicaba recién bien Julieta, son parte de la lista nacional, yo soy parte de la distrital y ahora les voy a explicar el valor que para mí eso le da al Parlasur. Creo que uno de los problemas que tiene hoy la política es lo que dijo Civil de las palabras. Las palabras como integración, como nación, como patria grande, están muy manoseadas. Y la gente perdió confianza en la palabra, porque la política no sostuvo su promesa. Prometió en las palabras cosas que no las sostuvo. ¿Por qué creo que hay que volver a poner en valor el Parlasur? Primero quiero decir algo
que me parece importante porque estuve hablando con gente que está en el Parlasur actualmente. El Parlasur trabaja. Como en la política hay un montón de políticas y políticos que se rompen, que rompen cada una de sus horas laburando, trabajando por este país. El problema es que no están protagonizando, que quienes protagonizan no cumplen con su palabra, pero hay mucha gente que la cumple. Y el Parlasur acaba de aprobar, por ejemplo, un régimen normativo sobre las cooperativas que se lleva después a los parlamentos. O sea, está tratando temas que importan, no es que no los está tratando. ¿Y por qué creo que es importante, que es la pregunta? Porque en el Parlasur están representados los partidos políticos, como mencionaba Patricio, pero también los territorios. Y estamos en un momento donde los países, como las sociedades, no se pueden homogeneizar, porque las sociedades se han mostrado diversas, muy distintos unos de otros. Entonces, esa dificultad que es tremenda para la política, porque articular tanta diferencia se hace cada vez más difícil, lo que permiten los órganos legislativos, como el Parlasur, es que tengan voz todos los territorios y todos los partidos políticos, las expresiones políticas que representan distintos lugares. Uy, pero eso hace mucho más difícil, y sí hace mucho más difícil, pero mucho más sostenible, porque cuando nos ponemos de acuerdo, y estamos todos de acuerdo en eso, sostener eso, que es lo que más le está costando a la política, se hace mucho mejor. Un ejemplo que me daban los Parlasures fue cuando fue la pandemia del dengue, ¿no? La crisis del dengue. ¿Quiénes fueron los que llevaron a discutir el protocolo del dengue? No voy a decir el otro bicho porque no me sale, lo voy a decir mal. Exacto. Los territorios que estaban afectados, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, se discutió en el Parlasur y después el protocolo que hizo el Parlasur se llevó a todos los parlamentos. Hay un montón de normas que tiene el Parlasur que pueden ayudar a decirle a los ejecutivos. Yo no hablaría en forma negativa de los burócratas, al revés, gracias a Dios existen y pueden sostener políticas, porque muchas veces la política zigzaguea tanto que hay políticas, por ejemplo en la Argentina, como la nuclear o la espacial, que la ha sostenido más la burocracia de la Cancillería que la propia política. Pero coincido con mi compañero que si la política no está articulando eso, queda siempre demasiado en el subsuelo. O sea, es muy importante o sea, que la política se haga cargo de estas decisiones. Así que yo creo que es al revés. Lo que celebro de la elección de los Parlasur es que se ponga en el centro no solamente la representación y el Parlasur, sino la idea de que Argentina solo no tiene destino y que necesita hacerlo con la región. Y el Parlasur es la manera de que entre todos tratemos de empujar a los ejecutivos para que tomen decisiones que necesitamos que se tomen. Tengo anotados un montón de temas que me parece que tiene que tratar el Parlasur, tantos globales como regionales, y digo uno solo, después por ahí se da para más. Pero, por ejemplo, se está discutiendo en el mundo qué pasa si hay otra pandemia. Cómo se van a distribuir las vacunas, el tratado pandémico, el tratado de la salud y todo eso, ¿quiénes están? Los grandes países y los grandes laboratorios, porque ahora no es solamente estados, también hay sector privado muy poderoso. Solos esa discusión no la podemos dar, necesitamos darlo juntos. Por eso creo que es importante el Parlasur y puede dar un aporte muy interesante en función de darle no solo a la política, sino a la región una palabra y una promesa más sostenida. Bueno, muchas gracias. Buenos días, gracias a la universidad y a los organizadores, porque creo que un ámbito como este de diálogo, de intercambio de palabras, tomo la idea de la palabra de nuevo porque creo que es lo que tenemos que celebrar. Y quisiera empezar respondiendo a Constanza cuando nos hacía la pregunta de qué es lo que necesitamos. Y yo creo que necesitamos dos cosas no solo para el Parlasur, sino para el Mercosur. Necesitamos liderazgo y visión, ¿no? Creo que ahora voy a ir un cachito con eso, de dónde lo tomo.
pero creo que no hay Parlasur que funcione si no hay una visión del Mercosur, y celebro coincidir con Franco en esto. Y no hay visión de Mercosur si no hay visión de política exterior. Entonces, me parece que, creo que es un debate interesante, porque recién Lourdes planteaba, y quizás es una repregunta, Juan, ¿podemos de abajo para arriba o es de arriba para abajo? ¿No? Yo ayer cuando pensaba un poco en esta idea de la agenda que ustedes planteaban del Parlasur, busqué unos papeles y cuando hoy me encontré con Constanza fue como una visión de ir para atrás. Hace muchos años, los que somos más viejos, no tan jóvenes como Julieta acá, yo escribí un libro en una fundación que tenía que ver con la integración y con el Mercosur. Y miraba un poco la impronta que le daba en su momento Dante Caputo, Alfonsín a la integración. Y partía de una visión de qué Argentina queremos ser, de una identidad, de qué queremos como país. Y no vamos a poder construir dentro del Parlasur, desde mi perspectiva, una identidad si no es a partir de la identidad que queremos como argentinos. Y eso tiene que ver con qué visión de política exterior tenemos, con qué visión de la región tenemos. Vamos a llegar al Parlasur fortalecidos cada uno de los que estamos acá, creo yo que con la camiseta de Argentina, porque acá no nos van a distinguir los partidos, sino el poder llegar al Mercosur para defender los intereses nacionales de nuestro país. Creo que es el mandato que cada uno de nosotros tiene, más allá de las visiones particulares, de los espacios políticos a los que representemos. Pero para mí es clave esto, y yo creo que estas dos palabras de alguna manera, desde mi perspectiva, responden a tu pregunta, Constanza, ¿no? Si nosotros no tenemos una visión política y un liderazgo con respecto a qué hacer con el Mercosur, difícilmente podamos desde abajo para arriba generar inputs, ¿no? Y me parece que esto es una de las cuestiones que nos tenemos que plantear respecto al rol de la Argentina en el Parlasur. Les cuento una anécdota muy chiquita. A mí me tocó, perdón que no me presenté, soy candidata tercera en la lista de parlamentarios de la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Cuando a mí me tocó tener una responsabilidad durante la gestión del presidente Mauricio Macri, el 18 de diciembre del 2015 llegué a Paraguay, a la primera reunión de Mercosur. Cuando llegué a Paraguay, a la previa de la reunión, todos los burócratas, como decían ustedes, que la verdad que nos tenemos que sacar el sombrero porque son los que hacen que muchas de esas cosas, el Mercosur y el Parlasur podría funcionar con ellos, ¿no? Por eso vuelvo otra vez, con ellos, pero sin visión, cada uno de los comités funcionarían y llegaríamos a cada una de las reuniones que se hacen del Mercosur, pero la realidad es que lo que necesitamos es esto, ¿no? Y les cuento, les decía, gracias Lourdes, llegué ese 18 de diciembre y decían, bueno, la agenda se repite la agenda de la última reunión, era reunión de presidentes, porque en estos 6 meses no tuvimos avance. Por un montón de razones, por razones que a veces no tienen que ver solo con nuestro país, tienen que ver por el vínculo que tenemos con el resto, por cómo están las relaciones con los países de la región, por cómo está la cuestión política. Nosotros nos fuimos después de 4 años firmando el acuerdo Mercosur-Unión Europea y fue producto de una visión, y fue producto de un liderazgo, y fue producto de una decisión política. Entonces, para mí, después pongámosle la impronta que le pongamos. El Mercosur desde el 91 hasta ahora existe. Es una responsabilidad si es una cáscara vacía o no. Y eso tiene que ver con qué visión tengamos de la política exterior. Hasta acá. Después tengo más para agenda. Bueno, miren, en estos primeros 20 minutos, temas que salieron, el tema de Bolivia, Venezuela, el problema de la calidad democrática, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, el peso relativo de las relaciones internacionales, sobre todo en una Argentina tan vulnerable a las relaciones internacionales, la integración regional y la cuestión de las pandemias que parecía que estaba como olvidado y sin embargo son todos temas transnacionales. Yo tengo dos preguntas muy cortas. La primera tiene que ver con justamente
Ahora hablo con ustedes como políticos, que lo son, en definitiva, y que están buscando el voto de la gente. Tengo dos preguntas. La primera es, porque Constanza Massina habló de calidad institucional y lo que es común en América Latina y en particular en toda la región y en el Mercosur, es la caída, con excepción de la Argentina, la caída en la fe en la democracia. O sea, Uruguay, Paraguay y Brasil registran, según el Latinobarómetro, una caída en la democracia. Argentina viene bien. ¿Por qué creen que está cayendo la democracia en la región y en particular esta cosa de hay poca persona que vota? Esta es la primera. Y la segunda que quiero preguntar es ¿por qué Paola? ¿Por qué Lourdes? ¿Por qué Franco? ¿Por qué Julieta? ¿Y por qué Patricio? Patricio, bien digo, exactamente. Pero ahora voy a empezar por vos, Paola, así tenés menos tiempo para pensar y le damos más tiempo a Patricio para que piense. Le damos otra. Ok. Ahora sí. Perfecto. Bueno, creo que tu pregunta me parece, Juan, que tiene que ver, yo cuando la escuchaba a Julieta antes, digo, bueno, el Mercosur tiene un protocolo, que es el protocolo de Ushuaia, que es el que nos garantiza el compromiso con la democracia, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que hacer valer. A mí me parece que es, no sé, yo creo que al margen de los indicadores, me parece que hay un montón de elementos que nos hacen pensar cómo está la región y cuáles son los niveles de fragilidad que tiene la región. Y acá retomo algo de lo que decía Lourdes. A más fragilidad yo creo que más unión, ¿no? Entonces me parece que un ámbito como el Parlamento del Mercosur es un ámbito sumamente interesante para poder poner en valor eso. Creo que tenemos un mandato dentro del Mercosur que es el respeto a la democracia, ¿no? Y me parece que desde ese lugar, como todos los que más o menos estamos acá, tenemos algún paso por el mundo de las relaciones internacionales, el multilateralismo también fortalece estos ámbitos, ¿no? La democracia en sí. Así que creo que desde ese lugar me parece que es un buen espacio. La segunda pregunta. Malo, Juan Bataleme, no me la tenías. No tenías la pregunta. Porque creo que tengo un compromiso desde que te conocí, Juan Bataleme, estudiando ciencia política, un compromiso por transformar la realidad y por cambiarle la vida a la gente. Bueno, institucionalidad. Creo que la primera tiene que ver con la institucionalidad y la democracia. Creo que la democracia está en deuda con la sociedad, ¿no? Y por eso la sociedad está respondiendo que no. Y como yo creo en la democracia, lo que creo es que hay que fortalecer los mecanismos que hacen que la sociedad sienta que está representada en las decisiones políticas. Ahora, y acá voy a ser un poco más polémica, cuando vos te animás a estar con alguien que piensa diferente, le das al diferente la voz y la sospecha de que algo de verdad tiene. Si vos sos el único que tenés la verdad, el único que sabés hablar de democracia y el único que sabés, te pones arriba a dar lecciones. Los acuerdos se firman, pero cada uno desde el lugar en el que está, ¿no? Entonces, me parece que cuando nos animamos a lo diferente, que es el gran desafío de un parlamento, a diferencia de un ejecutivo donde ya está la representación, yo voy a escuchar las voces de los otros y a tratar de acordar con los otros lo que nos acuerda, no lo que nos desacuerda. Pondremos en blanco y en negro lo que nos desacuerda, pero vamos a tratar de buscar el lugar del acuerdo. En el Parlamento vamos a tener la camiseta argentina nosotros, vamos antes a tratar de acordar entre nosotros. Pero después tenemos que salir todos con la camiseta del Mercosur. Para salir con la camiseta del Mercosur necesitamos, y ahí difiero un poquito con Paola, no solo un Scaloni, sino necesitamos a todos los jugadores. Entonces, hoy los liderazgos del siglo XXI no se agotan en el liderazgo. No es como en el siglo XX que un buen líder y que lo sigan.
necesitamos mucho más fuerza, o sea, juntar voluntades, o sea, necesitamos ponernos de acuerdo. Y creo que hoy es muy difícil ponerse de acuerdo. Realmente creo que no es tan fácil, por eso es tan difícil la institución. Porque ¿qué le pasa a la gente con la institución? No siente que esa institución representa lo que ellos quieren que representen. Entonces, yo tengo que demostrarles que estamos hablando de los temas que les importan y que estoy representando bien sus propios intereses. Bueno, es complicadísimo, no es tan fácil. Creo que tenemos un reto tremendo en ese sentido y me parece valioso, pero te vuelvo a decir, no es tan fácil, porque es muy fácil ir con tu propio librito y tratar de convencer. Y otra es decir, no, lo que el otro dice yo lo voy a escuchar, porque por algo está acá, alguien lo eligió, hay un grupo de gente que piensa como él y está representando algo. Entonces creo que ahí hay un desafío muy fuerte para lo institucional. No se fortalecen poniendo todos del mismo lugar, se fortalecen acordando entre los distintos. Y ese es el gran desafío de la democracia. Las autocracias lo hacen mucho más fácil. Por eso es que en algunos puntos parecen exitosas. Eso en términos institucionales. ¿Y por qué Lourdes al Parlasur? A mí me encantaría. Primero, yo creo que tengo una trayectoria, conozco el argentino y tengo puesta la camiseta hace mucho tiempo. Creo en esto, en la diferencia, en la necesidad de acordar en la diferencia. He trabajado en muchos ámbitos donde acordé las diferencias, donde junté gente de distintos lugares para animarnos a pensar juntos. Y tengo mucho recorrido en la sociedad argentina y vi muchos argentinos y argentinas que le darían un valor enorme a las instituciones, tanto nacionales como regionales. Dicho esto, quiero agradecer que está acá Federico Vilone, que me acompaña en la boleta, que me vino a acompañar también acá. Quiero agradecerle. Además de a vos, Juan, por esto que cuando hablé yo, por habernos dado bola a Franco y a mí a armar esta reunión que me parece genial. Franco. Bueno, la primera pregunta tenía que ver un poco con la democracia y... Pueden invertir el rol, ¿eh? O sea, quiero escucharlos a ustedes. No, Juan, les cuento, Juan fue mi profesor, un profesor muy, muy severo, así que voy a respetar el orden. Yo creo que la democracia está en tensión, y no por algo particular de la democracia en sí, sino creo que que la democracia está en tensión porque estamos viviendo una crisis del capitalismo. Yo no soy anticapitalista, pero sí creo que el capitalismo en un momento fue el mejor sistema, al menos, no perfecto, muy lejos de ser perfecto, pero sí el único sistema que entendemos nosotros, y por eso vivimos en Argentina y somos un país que adopta el capitalismo, el mejor sistema para la producción de bienes y servicios, que eso generaba trabajo, que eso generaba determinado bienestar, etcétera. Y creo que hoy el capitalismo se ha tornado en un capitalismo financiero en extremo, que ha dejado un poco de lado buscarle una vuelta inteligente a la economía en tanto producción de bienes y servicios, y eso ha generado desigualdades extremas, sobre todo post-pandemia, la acumulación de riqueza, la concentración de riqueza es realmente grosera y alevosa en todo el mundo, Y me parece que la tensión que hoy tiene la democracia tiene que ver con esto, ¿no? Como tenemos que repensar los gobiernos del mundo, las élites mundiales, que son las que hoy tienen el poder, tienen que repensar cómo volver a generar un sistema en el que quepamos todos. Me parece que por ahí vienen las tensiones de la democracia, que afortunadamente en nuestro país, como bien vos decías, está muy bien, cumplimos 40 años de democracia y hemos tenido una sana alternancia en los últimos años, que me parece que podemos estar todos quienes estamos sentados acá orgullosos de eso. Y con ese valor tenemos que llegar al Parlasur todos, ¿no? Poniendo la democracia por sobre todo. ¿Por qué Franco? A ver, es difícil ser autorreferencial. Yo creo que tengo dos grandes cualidades. Una es que soy un militante político, que en muchos ámbitos eso está denostado. Yo milito en la Cámpora y eso para mí es un valor, no es un disvalor ser un militante político y eso me pone muy orgulloso.
Y por otro lado, creo que soy bastante estudioso del Parlasur. Constanza justo fue a atender un llamado, pero ella leyó mi tesis de grado. Yo hice mi tesis de grado sobre el Parlamento del Mercosur. Ahí tenía un postulado un poco polémico, que era que Brasil tenía una sobrerepresentación, porque yo hacía una cuenta aritmética que era Brasil teniendo 6 aliados, como país de repente tiene mayoría simple. Lo bueno es que la mayoría de los instrumentos jurídicos que emanan del Parlasur, los más importantes requieren mayorías calificadas, entonces en ese sentido está bien pensado el diseño institucional del Mercosur. Pero bueno, me parece que mi bagaje sobre el Parlamento del Mercosur en particular, mi ejercicio profesional respecto de la diplomacia parlamentaria y mi militancia política es lo que me va a hacer un buen parlamentario del Mercosur en el caso de que llegue ahí el 10 de diciembre. Bueno, primero me gustaría decir, creo que a diferencia un poco de lo que se está planteando, lastimosamente no es verdad que los parlamentarios argentinos del Mercosur estén ahí con la camiseta argentina puesta, sino que están ahí representando a sus partidos políticos. Y es muy claro que los parlamentarios argentinos del kirchnerismo, del Frente de Todos, Unión por la Patria, o la alianza a la que estén representando, no comulgan con los valores de la democracia y se unen con los parlamentarios del PT, apoyando abiertamente a los parlamentarios de la dictadura de Venezuela. No es verdad que los parlamentarios argentinos estén todos ahí defendiendo la democracia. Y esa es una deuda nuestra que nosotros tenemos que saldar. Aclarado esto, y tomando el caso, por ejemplo, si Bolivia ingresase al Mercosur, esa decisión está en las manos del Senado brasilero. Creo que es más claro, es claro para todos que hubieron repetidos casos o reiterados casos de violaciones a la democracia, pero sobre todo a los derechos humanos en Bolivia. Y nosotros no podemos hacer oídos sordos o hacer la vista gorda sobre lo que está ocurriendo en ese país si realmente creemos que el Mercosur tiene que estar integrado por países democráticos. Ahora, voy a la primera pregunta, que es por qué creo que la democracia sí está en crisis. No creo que el capitalismo esté en crisis, sino que hay más una crisis de representación, que la gente no se siente representada porque la política está muy lejos de sus demandas o de resolver sus problemas, y eso es una pregunta que los políticos nos tenemos que hacer. ¿Por qué la gente se siente alejada de la política? ¿Por qué no nos cree? Y hablando un poco y llevando esto a temas de juventud, porque tomando los datos del Latinobarómetro, que no me los recuerdo con exacta precisión, pero sí me acuerdo del de juventud, a la pregunta de si creen en la democracia como sistema institucional, por lo menos para Argentina, en una prox, que hay que validar el número porque no lo recuerdo bien, pero más o menos era que 1 de cada 2 personas en Argentina no cree en el sistema, o 5 de cada 10, ese dato empeora en juventud, es decir que 8 de cada 10 jóvenes no creen en el sistema. ¿Y cómo van a creer en el sistema si un joven como yo, que por ejemplo tengo menos de 30 años, viví siempre en inflación y la democracia nunca resolvió ninguno de mis problemas? Esa es una deuda que tiene la democracia con la gente, pero que es responsabilidad de los políticos hacer ver que el sistema o que la democracia no es el problema per se, sino que es quienes ejercieron mal el poder, quienes estuvieron en el poder e hicieron mal las cosas, que no resolvieron los problemas de la gente y que es más, los empeoraron. Ahora, a la segunda pregunta de por qué Julieta, no creo que la respuesta sea por qué Julieta, sino es por qué toda la gente que integra la lista con Julieta. Porque está lleno esa lista de 19 personas, arrancando por Brandoni y siguiendo por Lilia Puig, que ya es parlamentaria del Mercosur. Y no lo tengo que decir yo, lo cuenta Lilia, como todas las veces que se juntan para los parlamentarios del Mercosur de Cambiemos, que fueron los electos en 2015, les es sumamente dificultoso trabajar y impulsar proyectos, porque estas mayorías calificadas que decía recién Franco, que si bien podemos decir que bloquean a Brasil, imposibilitan el avance de cualquier otro tipo de norma. Entonces es súper importante volver a pensar el Parlamento del Parlasur, el protocolo y la regla del Parlasur para hacerlo funcionar, porque si no nos volvemos a comer nuestro propio discurso, que fue con lo que arrancamos, que es este discurso de el Parlasur no sirve para nada. Y obvio que sirve para un montón de cosas. Lo que pasa es que hay que hacer que funcione y por eso es nuestra responsabilidad hacer que funcione. Y nuestra lista está compuesta por 19 personas que está más que comprometida, primero a defender la democracia,
a dar las peleas que tenemos que dar, pero segundo, a hacerlo funcionar, que al final del día es para lo que existe el Parlasur, que es para impulsar la integración latinoamericana, porque como sí decían las chicas antes, Argentina solo no es nada, o es un mercado muy, muy pequeño, y juntos, como región, podemos obviamente llegar a mercados mucho más grandes y muchos más lejanos que beneficien al final del día a la economía y al bolsillo de los argentinos. Bueno, no me había presentado antes, yo soy primer candidato a diputado para el Parlamento del Mercosur por la Alianza de la Libertad. Soy presidente del Partido Demócrata, candidato por el Distrito Argentina, donde se eligen 19 parlamentarios, además se eligen 24 por cada una de las jurisdicciones, como es el caso de Lourdes. Creo que nosotros tenemos que afianzar la democracia. Me extraña, por ejemplo, como se mencionaba, el Pacto de San José, el tema de los derechos humanos, que es uno de los puntos fundamentales de los tratados del Mercosur, que se haya incorporado a Venezuela, una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos, está comprobado. De hecho, al Parlasur solamente van los parlamentarios del oficialismo, los de la minoría o de la oposición no pueden viajar cuando no son presos, ¿no? Cuando no los meten presos, y después quieren meter a Bolivia también, que tiene grandes problemas de los derechos humanos, y además, es decir, esto es el Parlamento del Mercosur. No sé qué están haciendo esos países. En cuanto a la Argentina, y yo creo que tenemos que afianzar también la democracia en la Argentina. Soy contrario, digamos, a la reforma del año 94. Me parece que se destrozó una constitución ejemplar que teníamos, la de 1853-60. Se han creado cargos y se han cargado sobre los contribuyentes un montón de puestos que los estamos sufriendo. Por ejemplo, como el tercer senador por provincia. ¿Para qué? Es decir, y voto directo, cuando en realidad eran representantes de las provincias, los elegía la gobernación. El voto directo tampoco me parece que eso ha afectado bastante la democracia. Antes teníamos colegio electoral, como es en la Constitución norteamericana. Desde que se puso el voto directo se concentra toda la ayuda en el conurbano, porque con eso se vuelca una elección. Pasan los años y nosotros seguimos con un montón de provincias que están estancadas. Hablamos de la Argentina como si la Argentina a lo mejor fuera la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Córdoba, Santa Fe o Mendoza, que son las que tienen más desarrollo, más actividad. Y no es así. Es decir, primero, hasta mediados del siglo XX, la Argentina estaba compuesta por 14 provincias. Es decir, hubo un cambio notable a partir de la mitad del siglo XX. Se crearon provincias en los territorios nacionales, primero en La Pampa, después Chaco, a mediados del 55, unos meses antes de que se produzca la Revolución Libertadora, se crearon las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, y después en el 90 Tierra del Fuego. ¿Hay algún programa a largo plazo para esas provincias? ¿Se ha hecho algo? No. Encima se ha incorporado la coparticipación en la Constitución Nacional, que rompió el sistema federal. Es decir, la coparticipación
se puso, no como la conocemos actualmente, ¿no? Pero por una situación de emergencia en la década del 30. Era como casi todo lo que ocurre en la Argentina, ¿no? Provisorio definitivo, como el impuesto al cheque. Y bueno, lamentablemente a partir de ahí no se desarrollan un montón de provincias que no le conviene, donde tenemos como Formosa, que tiene prácticamente un 75%, 80% de empleados públicos, La Rioja de 410.000 habitantes nada más, piensen que tienen 200 años, ¿no? La Rioja tiene 410.000 habitantes, de los cuales nada más que 45.000 tienen empleo privado. No les interesa desarrollar sus provincias, a pesar de todas las riquezas que tienen. En eso nosotros tenemos que trabajar. Y también tenemos que trabajar en la integración regional. Es muy importante. Se está trabajando muy bien en el Parlasur. Así como decía Lourdes, que los protocolos del dengue, y también tengo problemas con el que acá Julieta lo dice perfectamente. También se han hecho recomendaciones sobre la trata, sobre problemas limítrofes, es decir, se ha avanzado bastante. Y la integración con el Parlamento Europeo también es importantísima. Nosotros tenemos que saber qué queremos para nuestra Argentina. Estamos siempre con el ahora, ¿no? Pero no proyectamos nunca. Es tremendo lo que está pasando en educación. Tenemos prácticamente el 70% de los alumnos que van a las escuelas analfabetos. Se puede decir que solamente el 30% que asisten a gestión privada se están alfabetizando. Santa Cruz, desde el 2018, que prácticamente no tiene clases y que pasan los alumnos sin dar exámenes. Chubut, un poco de años menos. Pero ¿qué vamos a hacer? En el conurbano hay chicos que no saben leer. Pero no estoy hablando de chicos de 5 o 6 años, estoy hablando de 11, 12, hasta incluso egresados, que les cuesta la comprensión de texto. Entonces, tenemos que hacer mucho. ¿Por qué estoy? Bueno, una, porque hace 40 años que soy dirigente político, siempre he militado en el conservadorismo de la provincia de Buenos Aires, siempre en el mismo partido. Por supuesto que hemos ido cambiando de nombre, ¿no? Empezamos como Unión Conservadora, después como Partido Demócrata Conservador, y ahora como Partido Demócrata, porque nos volvimos a unir siendo un partido nacional. Y creo, bueno, que es la oportunidad de poder aportar toda mi experiencia. Yo he sido secretario de regionalización, he viajado por todo el país haciendo reuniones con los gobiernos y con las universidades, sin distinción de banderías políticas. Eso fue agradecido, eso fue durante la gestión de Alfonsín, a pesar, digamos, que ellos sabían, digamos, de mi postura, porque yo ya hacía política, y que Manuel Sadowski no era radical tampoco, era del Partido Comunista, como Rebeca Guber, como Sara Rieti. Me dieron el respaldo necesario. También no es como ahora, los sueldos eran bajísimos, no había políticos que hicieran los cargos, ¿no? Eso también me benefició de que teniendo 28 años me designaran secretario de regionalización. Y bueno, he visto lamentablemente algunas miserias, porque viajaba al interior del país y me decían, bueno, el diario que vos leés es del grupo gobernante, en el hotel donde te alojás es del grupo gobernante. Y bueno, son pequeños feudos. No puede ser. Yo soy de Ituzaingó. Es un partido nuevo porque fue creado hace 28 años, en el año 95. Se dividió Morón, el antiguo partido de Morón, en 3. Ituzaingó ha evolucionado muchísimo más que un montón de provincias argentinas. Y eso que las provincias argentinas reciben la coparticipación.
Y eso es un tema que tenemos que rever. Es decir, nos acusan, o nos tildan, lamentablemente, de que somos de ultraderecha. Yo no sé, ¿no será que los que están con las dictaduras de Cuba, de Nicaragua o Venezuela se han corrido muy al medio? Porque yo diría que son de ultraizquierda, gente que apoya a gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos. De hecho, bueno, hoy no vino Raúl Godoy, pero si él hubiese hecho lo que hizo en Río Negro, en Cuba, Venezuela o Nicaragua, no lo podrían haber invitado, porque estaría muerto o preso. Entonces, son temas que para pensar. Y bueno, quiero llevar al Parlasur toda mi experiencia en relaciones internacionales, en gestión y en gestión educativa. Soy también referente de la Junta Nacional de Educación Privada, que la integran distintos institutos de las provincias, y también tengo el apoyo de ellos. Y bueno, por supuesto tampoco tengo muchas diferencias con la gente de Juntos por el Cambio, si tenemos en cuenta que el Partido Demócrata fue uno de los orígenes de Compromiso por el Cambio allá por el 2003, y que aún hoy en el orden Ciudad de Buenos Aires tenemos muchos funcionarios dentro del gobierno, y bueno, también con lo que era el peronismo, que cuando estaba Manuel Fresco en el año 45-46 se volcaron todos al peronismo por una acción de Manuel Fresco, que decía que Perón era el camino a seguir. Nada más. Bueno, no nos queda mucho tiempo, nos quedan hasta y 50. Ahí Julieta nos está extendiendo un poco el tiempo, porque no quiero que se vaya nadie. Así que, preguntas en este momento, las preguntas de ustedes para ellos. Sí, ¿querés responderla? Dale. Y mientras tanto ustedes piensan la pregunta. No, quería aclararle. ¿Querés aclarar, contextualizar vos por qué me das la palabra? No, derecho a réplica, pero sí. Brevísimo. Brevísimo. No, primero aclararte que en Santa Cruz el año pasado hubo 172 días de clases. No sé de dónde sacás ese dato, pero es una mentira pura y dura. Yo soy hijo de la Escuela Pública de Santa Cruz, estoy terminando mi doctorado y la Escuela Pública de Santa Cruz es fantástica. No, pero dijiste que no había clases recién. No había clases en el año 2018-2019, hubo 2 días de clases a fines de noviembre. Falso de toda falsedad. De Julieta lo que decía, me dio risa que decía, los kirchneristas se alían con el PT. Sí, claro, y está bien, y ese es el juego político al que vamos a ir al Parlasur, al que vos también vas a ir a sentarte, y no me parece mal aliarse con el PT, me parece en todo caso mal aliarse con los bolsonaristas que tomaron el plan alto, ¿no? Pero lo otro, perdón, termino. Y lo otro sobre Bolivia, el único momento en el que hubo violaciones a los derechos humanos en Bolivia fue durante la dictadura de Áñez, que Mauricio Macri apoyó y que Patricia Burrich le mandó armas para represión. ¿Vos sabés lo que pasó en Santa Cruz el año pasado? Cuando el gobierno nacional bloqueó las rutas y la gente no tenía oxígeno en los hospitales y se moría. Falso de toda falsedad. No es falso. Fue la provincia con menos muertos en el COVID. No es falso. ¿No viste a la gente manifestándose que no tenían comida porque le cerraron las rutas? Eso no es falso. Eso está en cualquier medio, YouTube, cualquiera que tenga un celular y una red social puede entrar a ver los videos de la gente, cómo los manifestantes, los ciudadanos de Santa Cruz salían a la calle a manifestarse porque no tenían comida, no tenían agua, pero sobre todo no había oxígeno para los hospitales. O sea, Julieta, y eso es inhumano, porque estás dejando que tu propia población se muera en los hospitales. Falso de toda Eso es una violación
pero número uno de los derechos humanos, porque es el gobierno yendo en contra de los derechos humanos de su propia población. O sea, Entonces, Julieta, yo creo no que nos si vengas vas a ir decir a al, nosotros. si vas a ir al Parlasur a decir Venezuela cada 3 palabras, me parece un poco triste. Me parece que hay que elevar el nivel de discusión política, que estamos ante casi una guerra nuclear que está pero por vos explotar. estás chicaneando y hay es que, tristísimo hay que lo que hablar de la estás producción de haciendo. alimentos, hay que Es hablar de la tristísimo lo que estás transición haciendo. energética, del cambio climático. Si vas a decir Venezuela cada 3 palabras en el Parlasur, me parece que vas a hacer un papel triste. No, me parece que triste es lo que estás haciendo vos acá, porque si el Mercosur, entre sus primeros principios, es defender la democracia, es una discusión que tiene que dar el Mercosur, quiénes son los miembros que van a tener y qué calidades o qué principios, qué garantías constitucionales tiene que darles los gobiernos a la gente para integrar el Mercosur. Y yo no estoy diciendo Venezuela cada 3 palabras, pero sí es una discusión que tenemos que dar. Espera un minuto, quiero hacer una sola cosa. Como verán, la política es pasión, esto es clave y agradezco que este cruce se dé. Te doy la palabra, Lourdes. Sepan que es menos tiempo que le queda a la gente para hablar y yo creo que la gente... Ahí está. Yo quería preguntar, porque justamente por este debate, pareciera que hubiese... la realidad es la realidad. Los datos fehacientes de la realidad son los datos fehacientes de la realidad. No importa si yo leo un resumen de un autor o un resumen de otro. Me parece que los datos son los datos. Y cuando los veo discutir sobre estos temas, me pregunto si forma parte de la construcción de la institucionalidad el basarse en datos reales, en utilizar información fehaciente. Porque esta discusión de si 200 días, 20 o 2, es tal vez lo que rompe no el consenso existente, sino la representación de la política. Cuando uno escucha que no se toman los datos fehacientes de la realidad y dicen, no mueren 4, y en el otro lado dicen, sí, mueren 400, o nunca lo podemos unir, y la política no usa datos fehacientes de la realidad, entonces no es un problema de consenso, es un problema de sobre qué piensan ustedes que nos van a representar. Yo voy a decir algo de eso. Está buena la pregunta, Max, porque voy a tomarlo. Hace poco leí un artículo que escribió mi hijo, que está estudiando en Londres, y empezaba así. Mostraba 4 cuadros de invierno, pintado el invierno. Y el invierno estaba pintado muy diferente por los 4 autores, pero los 4 cuadros eran el invierno. Con lo cual es difícil lo que vos planteas, Max, porque es verdad que algunas cosas tienen datos, pero muchas otras tienen que ver con la manera en que yo veo del cuadro. En estas discusiones, mucho tiene que ver el lugar donde estás, con qué te nutrís, qué libros lees, qué es lo que estás mirando, de dónde te estás nutriendo, qué es lo que estás priorizando en la discusión. Y para mí eso es lo que más es difícil, porque el reto es que ellos dos se pongan la camiseta argentina, sin pensar que la Argentina, pero no los tomo ustedes de ejemplo, pero no es porque lo pienso, porque yo soy peor que ustedes en lo pasional, sin pensar que la Argentina es solamente lo que yo pienso, sino que la Argentina tiene muchos Francos y muchas Julietas que piensan realmente lo que dicen, porque lo acabamos de ver pasionalmente, no es que están impostando o repitiendo un lema, ellos piensan eso, y los dos son argentinos. Y los dos tenemos que jugar un partido donde logremos que estén todos adentro. Entonces, lo más difícil es decir, corramos la diferencia y veamos en qué nos podemos poner de acuerdo para que los que no están en esta discusión, porque no se pueden poner esta ropa, ni pueden haber estudiado lo que estudiamos nosotros, puedan venir a entrar. ¿Por qué no buscamos eso? Porque si nosotros seguimos centrándonos, y es el gran peligro de la Argentina, en darle más, ahora estamos en una campaña electoral y hay que hacerlo un poco, pero en estos órganos creo que no. Si nosotros seguimos dándole importancia, a darle más valor a la manera en que yo lo miro,
Y no en tratar de entender, escúchame, yo te voy a tratar de entender, pero vayamos a buscar juntos algo importante, porque evidentemente en el tema Venezuela no se van a poner de acuerdo. Busquemos otro tema, pero busquemos temas que nos pongamos de acuerdo porque es lo que necesitan nuestras instituciones. Están hartos las sociedades de ver cómo nos peleamos los políticos acá arriba sobre temas que nosotros creemos importantes, que probablemente sean importantes porque somos estudiosos y entendemos, pero que no le están resolviendo el problema a la Argentina. El barco se está hundiendo, se está hundiendo. Si nosotros seguimos peleando, la gente se sigue cayendo y hay muchos argentinos que están recogiendo gente, ¿eh? Hay muchos argentinos que están dejando que no se caigan. Pero mientras tanto arriba se están peleando. Ese es el problema. Pongámonos de acuerdo para levantar el barco y después peleémonos. Y yo creo que ese es el gran reto para llevar. Acá podemos pelearnos todo lo que quiera, pero digo, cuando lleguemos al Parlasur, que seguramente ustedes no van a llegar, ojalá encuentren algún lugar, algún tema, donde digamos, che, en esto le vamos a solucionar el tema a los argentinos, pongámonos de acuerdo. Porque si vamos a hacer acento en las diferencias, la verdad, la Argentina no solo tiene Francos y Julietas, tiene Patricios, Lourdes, Paola, o sea, Juan, tiene millones de argentinos y argentinas que piensan las cosas diferentes en todos los temas. Entonces es muy difícil encontrar lo que nos acordemos. Tratemos de hacer el acento en lo que nos acordemos. Por supuesto, soy de las que cree, lo había traído, que tenemos que trabajar mucho con el sector que estudia. La CEPAL, por ejemplo, acaba de hacer un estudio tremendo sobre cuáles son los sectores de oportunidad entre Europa y América Latina. Bueno, tomemos eso y discutamos entre nosotros, che, de estos 5, ¿cuál agarramos? ¿A cuál le podemos dar fuerza? Lo hicieron la gente que estudia. Démosle un mérito a esa gente que estudia y discutamos sobre eso. Me parece interesante el tema de ir a los sectores que están estudiando para sumarlos al debate y tenerlos como insumo. O sea que lo tomo, pero digo, ojo, porque podemos pintar el invierno, cada uno de nosotros diferente y es el mismo invierno. Hace frío. Y hace frío, sí, claro. Yo agrego una cosa al debate que me parece que es importante más allá de las visiones, ¿no? Creo que sobre los que nos tenemos que poner de acuerdo, tomando lo que vos decías, Lourdes, es sobre cuáles son los intereses nacionales. Yo estoy convencida que al Parlasur hay que ir con la camiseta argentina, pero tenemos que tener en claro cuál es el interés nacional de Argentina. Por eso yo antes hablaba de la identidad, ¿no? Y me parece que sobre el interés nacional, no sé, están en la Constitución y están las leyes. No hay una interpretación. Y sobre eso es sobre lo que creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Eso por un lado. Creo que para responder la pregunta de Max, será que mi última parte de mi vida profesional la pasé cerca de los militares. Para mí los datos son datos. Entonces, cuando digo, para responder a tu pregunta, y en función del debate que tenían ustedes dos antes, digo, me acuerdo del informe de Bachelet de Naciones Unidas con respecto a la violación a los derechos humanos, sería un dato respondiendo a tu pregunta, ¿no? Creo que, como me parece que vos, Franco, decías, bueno, si vas a ir al Parlamento del Mercosur a decir Venezuela cada 3 minutos, yo creo que, yendo al principio, podemos sacar al Parlasur y al Mercosur con una agenda, y esa agenda tiene que estar en relación con los intereses nacionales. Y la democracia para nosotros es un interés nacional, y los derechos humanos también. Y como último, derecho a réplica, podemos discutir, armemos otro debate, pero obviamente que no estoy de acuerdo con que el gobierno de Macri apoyó el golpe de Evo. Si vamos a los papeles, estábamos respondiendo a un pedido de ayuda del gobierno de Evo Morales. Sí. No, me parece súper interesante la pregunta, me parece que hay que discutir con números, que eso es claro. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los últimos 2-3 discursos no para de decir que la discusión debe ser con números, y es una realidad el tema de que al Parlasur las discusiones deben ser con números, porque si no empezamos en lo subjetivo, en lo político, o leímos una nota de Infobae, entonces repetimos algo, así que me parece muy importante que lo digas, y las discusiones deben ser con números.
Bueno, creo que no hay mucho más para agregar. Comparto creo que con todos, que las discusiones tienen que ser basadas en datos, obviamente, pero que hay datos objetivos de la realidad que podemos utilizar, si bien obviamente que cada uno, como podemos decirlo, viene con sus anteojeras, como cómo quiere ver el mundo por las cosas que lee, piensa, cree, etcétera. Hay datos objetivos de la realidad que no se pueden obviar y que me parece que con eso tenemos que trabajar. Ahora, sí es un desafío para el Parlasur, que hoy no tiene capacidad de iniciativa legislativa, y es algo que le debiéramos dar en caso de cualquiera de nosotros llegar, para que el Parlasur, como decía antes Franco, podamos debatir sobre otros temas que efectivamente le cambien la vida a la gente, pero que lastimosamente hoy, por las capacidades que tiene el Parlasur, no lo hacen. Si bien sí acuerdan estos protocolos que obviamente ayudan a la integración regional, como es lo del dengue, el zika y el chikungunya, falta mucho por hacer y falta mucho por trabajar, y me parece que es ahí donde nosotros, cualquiera que llegue, tiene que dar la discusión de darle al Parlamento del Mercosur la capacidad de iniciativa legislativa para que pueda influir en los parlamentos nacionales, que obviamente después los parlamentos nacionales tendrán que ratificar o no las cosas que el Parlamento del Mercosur así decida, pero es donde realmente se puede avanzar en la integración regional con un montón de temas, desde, por ejemplo, cosas tan básicas como el roaming en el celular, para cuando uno vaya de Argentina a Uruguay no tenga que cambiar el chip o hacer todas unas operetas un montón de raras, o incluso, no sé, otro ejemplo pueden ser los sellos, ¿vieron los de que ahora se me fue el nombre, los de las comidas? El etiquetado frontal. El etiquetado frontal, exacto, para que un productor argentino que quiere exportar su mercadería haya un etiquetado frontal único en toda la región, para que pueda, por ejemplo, ahorrar o simplificarle la vida a aquel productor que quiere exportar, generar trabajo e inversiones en el país. Nada más. Bueno, es decir, yo creo que, por lo menos yo me considero, digamos, de que no soy dueño de la verdad, y podemos aprender, y así como decía Franco, que este año han tenido tantos días de clases en Santa Cruz, y si me puede ayudar a decir de que los alumnos leen correctamente, tienen comprensión de textos, y podemos mejorar eso, digamos, y cambio de opinión en cuanto a lo que afirmaba. En cuanto a lo que afirmé, por ejemplo, de Bolivia, bueno, concretamente nuestra candidata a vicepresidente, Victoria Villarruel, ha querido ir a ver a la expresidenta que está presa y está aislada, no la dejaron ingresar, no la dejaron ver. Entonces, bueno, eso no me parece que hace a los derechos humanos y a lo que tenemos que defender. Después, bueno, es cierto que nos tenemos que poner la camiseta argentina todos, buscar lo mejor para nuestro país y también para la región. No hay que olvidarse que tenemos muchas, bueno, para mí Uruguay es la provincia perdida, tenemos más características por ahí con los uruguayos que a lo mejor con los catamarqueños. Eso es algo que O sea, tú candidato para la sur y decís que Uruguay es una provincia perdida. Mirá, yo te digo, te puede causar gracia, no me gusta que digas, son muy boludos, pero históricamente hubo una gran, primero que formaba parte de las provincias del Río de la Plata, ¿no? Y después tenemos muchas características con los uruguayos. Pero bueno, respeto tu opinión y que te parezca que soy boludo, bueno, es cosa tuya. Pero bueno, trato de hablar con respeto, y me parece que el Parlasur está mejorando y que se puede aún mejorar más y darlo a conocer, a difundir las actividades que se están haciendo, cosa que no se hace. Primero, yo cierro el panel. Primero quiero agradecerles a los 5 por haber estado acá. Te pido disculpas de la universidad por el exabrupto. Es una lástima. Quiero destacar
una cosa de toda la discusión, que siempre la pienso y doy gracias por no ser político. El coraje que tienen los 5 de estar acá, él representando al oficialismo y teniendo que comer lo que sea que se tiene que comer como parte del oficialismo, ustedes como oposición y también como oficialismo porque se tuvieron que comer. Entonces ahí doy gracias de no ser político, no tengo ni las ganas, ni el coraje, ni el tiempo, etcétera, así que felicito el coraje de los 5. Segundo, la juventud, creo que lo que queda claro es que espero que lleven esa pasión para defender los intereses nacionales y que se pongan de acuerdo. Yo ante todo tengo esto, lo saben también de clase, yo no miento, antes que Brasil, Uruguay, sí te digo siempre Argentina primero, ¿no? Y eso también me ha valido algún que otra cosa. No quiero arruinar tu pero vos sabés que estoy de acuerdo con Julieta en que tenemos que rever el reglamento del Mercosur para tener instrumentos vinculantes. Exacto. Bueno, ahí van a tener... Y eso es lo que quería señalar. Fíjense ustedes, en todo este punto salió que hay una agenda y una agenda nutrida de relaciones internacionales. Volvemos en lo próximo y lo que tiene que ver con la prosperidad del país y de la región, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, mejorar la integración regional, sacar los mecanismos vinculados a la salud y los niveles de fragilidad dentro de la propia Unión. Digo, porque no más de uno dentro del Mercosur, Uruguay sin ir más lejos está discutiendo vámonos, o Paraguay discutiendo vámonos, o algo increíblemente heavy como ojalá pudiera construir un muro, ¿no? Digo, un país como... Entonces, en ese aspecto creo que lo que ustedes hicieron hoy va a ser importante y lo que espero que podamos repetir ya como candidatos, los 5, que saquen los suficientemente votos para poder pasar el piso y que los 5 sean candidatos y ya sobre propuestas con los candidatos en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Gracias a ustedes y gracias a ustedes por haber estado acá. Ahora te